Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal Terror Diverso. Hoy les contaré una nueva historia de terror llamada Susurros del futuro que solo traen muerte. Desde que tengo memoria siempre me ha costado dormir en silencio completo, por eso crecí dejando la televisión encendida o algún ruido de fondo que me hiciera compañía durante la noche, pero desde hace unos meses algo cambió y no fue algo común ni algo que pudiera ignorar. Empecé a escuchar una voz, no cualquier voz, no una que pudiera atribuir a una pesadilla o un recuerdo lejano, era una voz clara, grave y cercana que susurraba en mi oído justo cuando estaba a punto de dormir. Al principio pensé que era el resultado de mi insomnio, que mi mente jugaba conmigo, que era estrés o ansiedad, pero luego los susurros comenzaron a tener sentido. Empezaron a decirme cosas que pasarían, cosas que todavía no habían sucedido, pero que pronto se harían realidad, cosas horribles que jamás hubiera imaginado, accidentes, muertes, tragedias. Cada vez que escuchaba la voz al día siguiente lo que me había dicho sucedía exactamente como lo había descrito. Empecé a temerle a la noche, a temer cerrar los ojos porque sabía que cada vez que lo hiciera ella volvería y me diría algo más, algo que no quería escuchar. La primera vez que escuché de mi vecina moriría atropellado al día siguiente, yo no le di importancia, creí que era una imagen aleatoria producto de un sueño, pero a la mañana siguiente la señora Teresa gritaba desconsolada en la calle. El pequeño animal yacía inmóvil bajo las ruedas de un coche en el mismo lugar y de la misma forma que la voz había descrito. Me quedé helado, pero me convencí de que era coincidencia. Sin embargo, la noche siguiente volvió a hablarme. Esta vez me dijo que el padre de un compañero de trabajo sufriría un infarto en plena oficina. Lo vi tan improbable, tan rebuscado, que quise ignorarlo, pero cuando llegué al trabajo la ambulancia estaba en la entrada y mi compañero lloraba abrazando el cuerpo sin vida de su padre. La coincidencia ya no era opción. La voz me estaba mostrando el futuro, pero no cualquier futuro, solo el lado oscuro, el lado horrible de todo lo que vendría. Cada noche me susurraba con una precisión fría, cruel, como si disfrutara hacerme partícipe de esas tragedias, como si quisiera que yo sufriera sabiendo que no podía hacer nada. Intenté contárselo a alguien, pero cada vez que lo hacía, si hablaba me mostraría mi propio futuro y que no me gustaría lo que vería, así que callé. Intenté ignorarla, dormir con música muy fuerte, hasta emborracharme para no escuchar, pero era inútil. Ella encontraba la forma de colarse entre los sonidos más altos. Sus palabras se colaban como cuchillas entre los pensamientos y perforaban mi mente con cada revelación. Un día me susurró que mi madre moriría en un incendio y que no podría salvarla. Me desperté gritando, corrí a su casa, revisé cada rincón como un loco, pero no pasó nada, al menos no ese día. Me tranquilicé, creí que al fin había fallado, que no todo lo que decía era real, pero al tercer día su estufa falló y el fuego la atrapó. Ella murió entre las llamas sin que yo pudiera hacer nada. Ese día entendí que todo lo que me decía era cierto y que si me lo decía era porque no podía evitarlo, porque estaba condenado a saber y no poder intervenir, condenado a vivir sabiendo lo peor de lo que venía. La culpa comenzó a consumir mi cuerpo y mente, me sentía responsable de todo aunque no pudiera evitarlo, aunque no poder detenerlo. Era una tortura constante. Mi cuerpo se debilitaba, mi rostro mostraba ojeras profundas, mi cabello caía de a poco, me convertía en un espectro de mí mismo. La voz no paraba, cada noche me susurraba nuevos horrores, me hablaba de niñas desaparecidas, de accidentes masivos, de padres que mataban a sus hijos con frialdad absoluta, y siempre se cumplía cada palabra, cada detalle. Empecé a escribir lo que me decía en un cuaderno, como si así pudiera librarme de la carga, como si al dejarlo en papel se esfumara de mi mente, pero no era así, era peor escribirlo, lo hacía más real, más inevitable. Incluso llegué a pensar en tomar mi propia vida para huir de esa condena, pero la voz también lo sabía. Me dijo que si me mataba solo cambiaría de huésped, que otro recibiría su carga, y entonces me aterré aún más, porque entendí que no podía escapar, solo podía resistir. Con el tiempo la voz se volvió más personal, ya no me hablaba solo de otros, empezó a contarme cosas mías, cosas que yo no recordaba pero que habían sucedido. Me susurraba secretos de mi infancia que había enterrado, recuerdos que decía, cosas que otros me ocultaron, mentiras, traiciones, personas que fingieron quererme y solo se aprovecharon de mí. Me susurraba lentamente cada palabra como una gota que cae constante sobre la misma herida. Con cada noche me iba desarmando más por dentro, sentía que ya no vivía, solo existía esperando la próxima revelación, el próximo horror. Me alejé de todos, rompí con mi pareja, dejé de ir al trabajo, corté todo vínculo posible, no por protegerme a mí sino por protegerlos a ellos, porque la voz era más intensa cuando estaba cerca de otros, como si se alimentara de la conexión, como si disfrutara destruir todo lo que yo amaba. Una noche la voz cambió su tono,
mano se volvió más suave, casi cariñosa. Me habló de un niño que moriría solo en un hospital, sin que nadie lo reclamara, sin que nadie lo llorara, y al final me susurró: ese niño serás tú. Me congelé, quise gritar pero mi cuerpo no respondía, quise moverme pero estaba paralizado. La voz me repetía una y otra vez que eso era mi destino, morir olvidado rodeado de máquinas, sin que nadie me tomara la mano. Entonces comprendí que no solo me para el mío, poco a poco alimentándose de mi miedo, de mi dolor, como si al conocer mi final todo lo demás perdiera sentido. Me sentí completamente vacío, como si ya estuviera muerto y solo siguiera caminando por inercia, por rutina. Me convertí en un cuerpo que respira, pero que ya no vive porque sabe exactamente cómo va a morir. Busqué desesperadamente información, intenté encontrar si alguien más escuchaba esa voz, si existía algún caso similar. Recorrí foros antiguos, páginas ocultas, contacté a personas que decían tener sueños premonitorios, pero nadie vivía lo que yo vivía. Todos eran falsos charlatanes o enfermos mentales. Entonces empecé a pensar que quizás yo también lo era, que quizás todo esto era una invención de mi mente quebrada, que el dolor, la soledad y la culpa me habían vuelto loco. Pero luego la voz me demostró que no era así. Me dijo que una mujer embarazada que vería al día siguiente perdería a su hijo en una caída absurda, y al cruzarla en la calle la reconocí al instante, y esa misma tarde su cuerpo cayó por unas escaleras, murió en el acto y su bebé también. Entonces entendí que no estaba con razón, porque la verdad era más horrible que cualquier locura. La noche más aterradora fue cuando la voz me dijo que todo lo que había escuchado hasta ahora no era nada, que lo peor aún estaba por venir y que pronto empezaría a ver las cosas además de escucharlas. Me dijo que la voz era solo el comienzo, que pronto los rostros me seguirían, que los cuerpos vendrían a mostrarme cómo habían muerto, que ya no solo sabría el futuro, también presenciaría el pasado, los crímenes, los dolores, los últimos gritos. Entonces comencé a ver sombras en los rincones, reflejos que no eran míos, cuerpos sin rostro de pie junto a mi cama, esperando el momento de aparecer por completo, esperando que yo estuviera lo suficientemente débil para verlos con claridad. Supe que no había escapatoria, que si la voz no me mataba lo haría. La visión de todo lo que estaba por venir me estaba transformando en algo más, algo que ya no era humano. Hoy escribo esto como advertencia, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si la voz me dejará vivir lo suficiente para que alguien lo lea, pero si estás leyendo que te susurra al oído, no le respondas, no la sigas, no intentes entenderla, porque en el momento en que la escuches ya será demasiado tarde. Ella se adherirá a tu alma y no te soltará jamás. Cada secreto que te diga será una herida que no sanará, un peso que te aplastará hasta que ya no seas. Tú serás solo el portador de los horrores por venir, el testigo eterno de la oscuridad que se acerca. Yo no elegí esto, nadie lo haría, pero ahora soy su recipiente y tú podrías ser el próximo, porque la voz siempre está buscando a quien susurrarle el futuro, pero solo el más oscuro de todos.